corregirlo, pero servía a el caso de los testigos de Jehová era que se negaban a servir directa o indirectamente. O sea, nada que los vinculara a una experiencia militar, así fuera llevar un papel de un edificio a otro. Ellos no lo iban a hacer. Entonces, obviamente, el ejército no se podía dar ese lujo y los acusaban de insubordinación. Ahora, déjeme ver si yo puedo, yo no termino ya hoy, pero por lo menos vamos a ver si logramos concluir con nuestro amigo Rutherford. En el 1942, 13 de enero del 1942, muere Rutherford. Llegó el tercer presidente del movimiento, yo creo que sí que lo puedo cubrir, se llamaba Nathan Omer Nord, ¿se acuerdan? Todo con cubitos Nord, sabe mejor, ¿verdad? Nació en el 1905, murió en el 1977, fue elegido 5 días después, es decir, el 18 de enero de 1942, ya era el nuevo presidente de los Testigos de Jehová. Este señor siguió la corriente de Rutherford, pero lo hizo de manera muy diplomática y muy demagógica, ¿no? O sea, fue mucho más ponderado, mucho más tranquilo, trabajó para crear una mejor imagen de los Testigos de Jehová, porque a muchos Testigos de Jehová en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Vietnam, la gente, los ciudadanos le tiraban las puertas en la cara, le decían qué bonito vendiendo revistas mientras nuestros muchachos están peleando. Y obviamente se crearon una muy mala imagen dentro de la sociedad americana, pero este señor, Nathan Omer Nord, empezó a desarrollar una estrategia efectivísima para crear una mejor imagen de su movimiento ante el público y ante el gobierno. De ahí surgieron entonces esa nueva visión de atender con una revista los problemas sociales. Sabe que los Testigos de Jehová tienen 2 revistas. Tienen el Atalaya, que es la revista de doctrina, y tienen el Despertar, que es la revista de noticias, de instrucción, de aspectos sociales y demás. Entonces, esto es producto de Nord. ¿Cómo? Los dos, sí. Atalaya y Despertar, los dos. Pero uno responde a lo doctrinal y otro responde llana y sencillamente a aspectos de vida social. Entonces, esto es producto de este señor, de Nathan Omer Nord. Claro, siguieron afirmando sus doctrinas, tal y como Rutherford las había afinado, pero de una manera mucho más elegante, de una manera mucho más atractiva. Se vieron en la necesidad de crear entonces una escuela para entrenar a aquellas personas que iban a hacer la labor misionera. Y esta escuela se creó en Nueva York en el 1943. Se llamaba la Escuela Bíblica Galaad de los Atalayas. Recuerdo que mi hermana trabajaba en esa escuela como secretaria y enviaba mucha literatura en aquel proceso de proselitista, ¿no?, inicial. Él aumentó la literatura editada sobre la vida y la doctrina de los Testigos de Jehová, y fue a través de ellos que se hizo la traducción de la Biblia al inglés moderno, esa Biblia verde que ustedes ven por ahí, que usted les dice editada en el 1961, llamada Traducción al Nuevo Mundo. Esa Biblia fue también bajo la presidencia de Nord. Cabe señalar que cuando esta Biblia se hizo, los Testigos de Jehová fueron llamados por los eruditos teológicos del mundo y le dijeron: ustedes han hecho una traducción bíblica. Para hacer una traducción bíblica es una regla
es una regla, como por ejemplo para aceptar la traducción de Scofield, para aceptar la traducción Reina Valera, para aceptar la Biblia de las Américas. Dios habla hoy. O sea, esto no es un proceso de que yo diga voy a hacer una traducción y ya la hice. No. Esto tiene un protocolo, y el protocolo es que una vez yo hago la traducción, yo tengo que someter a la Organización de las Sociedades Bíblicas Unidas, ¿verdad?, el documento, y juntamente con el documento tengo que probar toda mi tesis y hacer toda una defensa del documento, de los recursos, de las investigaciones, para que de esa manera se guarde que la seriedad del documento bíblico. Pues ellos simple y sencillamente tradujeron la Biblia Mundo Moderno, la tradujeron. Entonces fueron llamados por estas organizaciones. Pero nosotros necesitamos que ustedes nos provean los nombres de los teólogos que trabajaron con ustedes en la traducción bíblica. Hasta el día de hoy se han negado. Obviamente, la sospecha que siempre ha habido es que tales teólogos no tenían ninguna capacitación en el campo teológico como para dominar los documentos griegos y hebreos antiguos y hacer la traducción. Ya me invito, perdónenme un segundito. Entonces, lo que es interesante es que ellos inventaron un argumento. Dijeron, aquí no le damos gloria a nadie. Y como no le damos gloria a nadie, no vamos a dar los nombres de nuestros teólogos. Desde luego, lo que descubren entonces los eruditos, los teólogos, la gente prominente de sociedades bíblicas, es que la razón por la que ellos no sometieron es porque hicieron alteraciones a los textos. Los textos de la Biblia Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, revisada en el 1961, tienen alteraciones en sus originales. Y desde luego, ¿cómo responder a las preguntas? ¿Cómo hicieron esas alteraciones? Por ejemplo, la expresión de Jesucristo en la cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ellos dijeron, de cierto te digo, hoy, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, pues, ¿cómo ustedes hicieron eso? ¿Bajo qué condiciones? ¿Con qué capacidad? ¿Qué interpretación? Eso no hay que explicarlo, ya está escrito ahí y punto. Hay una Biblia católica. Sí. Ese texto ¿Con una coma? Sí. Bueno, habría que ver cuál es el documento, porque hubo documentos de traducción bíblica oriental. Acuérdense que el movimiento de los Testigos de Jehová no es un movimiento moderno. En el siglo IV de la era cristiana ya había teólogos dentro de la Iglesia Católica que negaban la deidad de Jesucristo como resultado de la influencia del gnosticismo. ¿Se acuerdan de aquel concepto de que si orinó, no pudo haber sido Dios? ¿Ve? Y si era Dios, nunca pudo haber orinado. Entonces, basado en esos conceptos, hubo traducciones de la Escritura donde todo concepto de deidad era alterado. Puede hacer, pero sería importante ver cuál es la traducción del texto, para entonces poderlo analizar. Bueno, me quedan 2 minutitos, yo sé que te tengo a ti en turno para tu pregunta. No introdujo un acento doctrinal nuevo con esa Biblia, donde añadió adornos a su escatología, a la escatología de Russell. Y desde luego, un dato interesantísimo es que Condor, el Ministerio de los Testigos de Jehová, experimentó su mayor crecimiento. En el 1942 eran 129,000, pero en el 1971, bajo el tiempo de North, en los Estados Unidos ya tenían cerca de medio millón de seguidores, 410,000. North murió en el 1977. Me faltaría hablarle de Frederick Franz y obviamente del presidente actual, que se llama M.H. Larson.